Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Darío Olivares y soy estudiante de Ingeniería en Informática en la Universidad Tecnológica de Chile. Lo que vamos a ver el día de hoy en este video tutorial es cómo administrar las cuentas de usuario en el sistema Red Hat Enterprise Linux, tanto como agregar usuarios como eliminar usuarios. Comencemos. Bien, antes de empezar, debemos recordar que en cualquier sistema operativo, el control de cuentas tanto de usuarios como de grupos es algo muy fundamental. Recordemos que es un usuario. Un usuario pueden ser tantas personas, así como cuentas creadas para que diferentes aplicaciones las utilicen. Ahora también en Red Hat Enterprise Linux tenemos lo que son los grupos. Los grupos son expresiones lógicas de organización, es decir, donde se reúnen diferentes usuarios para un propósito en común. Tanto los grupos como los usuarios se identifican con un ID diferente, que en el caso de los usuarios se destacan por las iniciales U y D, User ID, y en el caso del grupo G y D, Group ID. Bien, teniendo esto ya claro, lo que vamos a hacer va a ser abrir un terminal. Vamos a herramienta de sistema y abrimos un terminal. Pero para esta ocasión también vamos a abrir lo que es el equipo, ¿cierto? La carpeta con el sistema de archivos y home para ver lo que pasa cuando creamos o borramos usuario. Y también vamos a abrir en sistema, administración, la ventana de usuarios y grupos. Nos pide la contraseña de root, la ingresamos y vamos a checar esta ventana para que podamos ocuparla. La vamos a dejar aquí. Y el terminal vamos a posicionarlo aquí para ver los resultados de los comandos que vamos a utilizar. Bien. Para agregar un usuario a nuestro sistema operativo de Red Hat Enterprise Linux, ocupamos el comando user add. Antes de aquello, debemos registrarnos o acceder, ¿cierto?, con privilegio de administración. Así que vamos a ingresar como root. Nos pide nuevamente la contraseña. Y ahora ya podemos utilizar el comando user add. Y agregamos el nombre que queremos que el sistema registre como nuevo usuario. Vamos a hacer, por ejemplo, vamos a crear el usuario J. Pérez. Enter. Y vemos como abajo, en la carpeta home, se ha creado un nuevo directorio que se llama jpérez. Esto es porque cada vez que existe un usuario en el sistema, también se crea un directorio personal para ese usuario, para que allí puedas utilizar, ¿cierto?, todos los documentos y archivos que requiera. Así que vemos cómo ya se creó un usuario y a su vez un directorio con el mismo nombre. Ahora, ¿cómo se borra un usuario? Se utiliza el comando user_del, borrar un usuario, y colocamos el mismo nombre J. Pérez. Vamos a ver que vamos a refrescar esta ventana de usuarios y grupos. Vemos cómo está J. Pérez también. Bien, entonces con el comando user del J. Pérez, enter. Si nosotros acá refrescamos, desapareció el usuario. Pero acá su home directory de J. Pérez no ha sido eliminado. Vamos a ver por qué. Para ello vamos a agregar nuevamente al mismo usuario. Vamos a utilizar el comando user add jpérez. Nos indica que ya el fichero o el directorio personal ya existe. Claro, porque está acá. Si nosotros vamos aquí al gestor de usuario y refrescamos, vuelve a aparecer jpérez. Pero ahora, para eliminar tanto el usuario como del sistema y su home directory, su carpeta personal, a user
del J. Pérez, ¿cierto? Vamos a agregarle un modificador, que es la letra R, que es de remover también su directorio personal. Si la aplicamos, vemos que ya se ha borrado de home el directorio, y si actualizamos aquí en el gestor de usuario, también ha sido eliminado el usuario. Así eliminamos tanto el usuario del sistema y su carpeta personal, utilizando el modificador R de userdel. Ahora, si nos fijamos acá en el gestor de usuario, también hay una columna que se llama nombre completo. Cuando hacemos user add, por ejemplo, Luis Olivares, pues vamos a colocar un ejemplo, y actualizamos, el nombre completo queda vacío. Y esto es porque cuando agregamos un usuario por consola, por ejemplo M. Rojas, debemos también agregar antes un modificador que es C, de comentario. Y ahora podemos agregar aquí dentro, vamos a agregar el nombre completo. Por ejemplo, Manuel Rojas. Veamos lo que pasa. Dice creando el buzón de correo, el fichero ya existe. Si nosotros actualizamos acá, vamos a ver que se creó tanto el usuario y también se agregó el dato a la columna nombre completo. Por ende, este modificador C y en doble comillas el nombre del usuario, de esa forma llenamos, ¿cierto?, la columna nombre completo. Ahora, ¿qué pasa si queremos cambiar el shell, ¿cierto?, que tiene el usuario cuando lo creamos? Porque si vemos acá por defecto es batch. ¿Cómo lo cambiamos? Para ello, lo que vamos a hacer es cuando agregamos un usuario, user, vamos a limpiar la pantalla, user add, vamos a agregar el modificador C, ¿cierto? Vamos a agregar el nombre Pablo González. Ahora aquí agregamos lo que se llama el modificador S para poder cambiarle el shell, ¿cierto?, que corresponde. Aquí vamos a colocar, los shell están en la carpeta bin de la raíz del sistema, y aquí vamos a ver qué bin existen. Dice que tenemos 120, pero bueno, nosotros conocemos el bin TCSH, que es el bin de configuración avanzada. Una vez que ya tenemos asignado el modificador S, aquí ya tenemos el S, ya que tenemos el modificador C, ¿cierto?, agregamos finalmente el nombre que el sistema le va a asignar a este nuevo usuario, P. González. Enter. Vemos que se creó aquí su carpeta personal. Vamos a actualizar acá el gestor de usuario y vemos cómo se cambió el shell de conexión para este usuario Pablo González. Ahora, finalmente, ¿qué pasa si queremos, al crear un nuevo usuario, asignarle a una carpeta diferente del directorio home? ¿Cómo lo haremos? Bueno, primero creamos la carpeta. Por ejemplo, creamos la carpeta con el comando que ya vimos en el video anterior, mkdir, crear directorio. La ruta, por ejemplo, home, vamos a crear una carpeta que se llame ventas. Vemos cómo se creó la carpeta ventas. Ahora queremos que dentro de esta carpeta se aloje uno de los usuarios que vamos a crear. Para ello, hacemos también user
add, también dejamos con comentario. Por ejemplo, vamos a crear el usuario Juan Rivera. Y aquí agregamos el modificador D, que es de directorio, para cambiar la dirección, ¿cierto?, del directorio personal. Home, y vamos a asignarlo a ventas. Y finalmente, el nombre que vamos a asignarle a este usuario, que va a ser J. Rivera. Hacemos en Enter. Y ahora, si actualizamos acá el gestor de usuario, vamos a ver cómo se creó J. Rivera, pero en el directorio Home Ventas. Si revisamos Ventas, acá adentro es donde se van a crear los diferentes archivos que cree este usuario. Así que, si recordamos, vamos a limpiar el terminal. Con user add agregamos un usuario. Si le agregamos el modificador C, podemos definir el nombre del usuario. Si le agregamos el modificador, dijimos el D, por ejemplo, podemos cambiar la dirección de la ruta del directorio personal, Home Ventas. Y si agregamos S, el modificador S, podemos cambiar el shell, ¿cierto?, con el que el usuario va a ejecutar los comandos, ¿cierto? En este podemos usar batch, por ejemplo. Y finalmente, el nombre del usuario. Si actualizamos, vemos cómo fue creado. Si nos fijamos, crea también un nombre, un ID de usuario, que eso va aumentando 500 a 505. Espero que hayan entendido cómo funcionan los diferentes comandos para crear y eliminar los diferentes usuarios del sistema. Nos vemos en un próximo video.